está. Ahí va. Tengo que preguntar, me pasó Pato el contacto que pasó Nadia para consultar. Y debe estar Sí. arriba de los 1500. Igual viste que tenemos el 40%. El 40% clave. Genial. Sí. Ahí Viene está, ya bárbaro. estamos en vivo. Voy a ir admitiendo a todos. Ahí está. Ahí van entrando. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Se me ve bien? Sí. Sí, se ve bien, se escucha bien. Bueno. Perfecto. Ahí vamos a ir arrancando un poco para contarles lo que vamos a estar viendo un poco hoy. Continuamos, esta sería la tercera clase de la tutoría de apoyo de teoría del delito que estamos haciendo con la cátedra de Nadia Espina, del titular Alejandro Slokar. Hoy Marcos Gaguino va a estar dando específicamente la clase de tipicidad, como para poder abordar los conceptos básicos y a grandes rasgos, como para que cuando tengamos que abordar un texto sea un poco más sencillo, o por lo menos que tengamos ciertos conocimientos que faciliten la lectura. Obviamente a disposición para cualquier consulta que tengan que hacer, como para poder transmitírselas a Marcos en el caso de ser necesario. Y por una cuestión de orden, como lo venimos manejando, Marcos, esto lo vemos como te resulte más cómodo, pero solemos dejar preguntas como para el final, para que no haya tanta capaz interrupción, pero eso como vos quieras podés manejarlo. No, perfecto, me parece muy bien. Así lo hacemos más prolijo. Dale. Y cualquier consulta al final que haya de Facebook, que estamos transmitiendo en vivo por ese medio también, te la transmito, así lo podés ver también. Dale, genial. Bueno, los dejo con Marcos entonces. Bueno, arrancamos entonces. Me presento formalmente, mi nombre es Marcos. Bueno, yo trabajo en el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, específicamente en la jurisdicción de San Isidro, en un tribunal oral. Y bueno, desde hace algunos años que doy clases, como dijo Mica, para la cátedra de Alejandro Slokar en Teoría del Delito. Y bueno, además damos con Nadia Espina lo que es la parte especial del derecho penal. Bien, hoy vamos a hablar, y voy a ver si puedo compartir pantalla. Avísame, Mica, si se ve. Perfecto, bien. Para porque arranqué por la última. A ver. ¿Estamos ahí? ¿Se Bien. ve? Tenés que, digamos, como poner como presentación para que no se vea todo el archivo, solo que se vea la filmina. A ver. Mira, No aparece la abajo opción. no. Sí, ¿Cómo es la opción abajo, para...? en la barra de abajo te aparece como un... Ahí está. A ver, si ahí aparece. Ahí Está, está. sí. Bien, no lo Sí, encontraba. perfecto. Perdón, bastante rústico No con pasa esto. nada. Bien, bueno, hoy como dijo Mica, lo que vamos a ver es la tipicidad legal, la tipicidad en general. La verdad que es bastante amplio el concepto de tipicidad y todas sus ramas. Así que bueno, vamos a intentar definirlo de alguna manera. Qué es lo que sucede dentro del estrato de la tipicidad, dentro de lo que es la teoría del delito. Sé que ustedes han tenido la primera clase con la doctora Nadia Espina, en la que hablaron un poco de la introducción de la teoría del delito, y la semana pasada con Martín Dupetit, lo que es el primer estrato, que es la acción, que bueno, ahora vamos a repasar un poco. Entendiendo quizás la diversidad del público que puede estar escuchando la clase, obviamente, me gustaría definir un poco la teoría del delito y que con ello todos podamos partir desde una misma base en común. Bien, a ver si ahí lo veo, si se ve. Perfecto. Bien, en fácil, esta teoría refiere a un sistema de filtros sucesivos que nos acercan al conocimiento de la existencia o no de un delito. Entonces, para poder afirmar la existencia de un delito, va a ser necesario que una acción, que ahí la vemos, con sus propias características, a ver si ahí aparecen, sí, ahí están.
las que pueden ver acá, que es humana, voluntaria, con una finalidad, y que se dé en el mundo exterior, produciendo lógicamente cambios, de comienzo a esta serie de pasos que podrá eventualmente culminar en delito. Entonces, dicho esto, es importante que reconozcan a la acción como el verbo que va a regir a toda la teoría del delito y del que se desprenderán algunos adjetivos como lo son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, que son las otras tres características que ven seguidas de la acción. Entonces, en resumidas cuentas, partiendo de lo que es una acción, partiendo de acción, se desprenderán algunos adjetivos, como dijimos, o cualidades que deben caracterizar a esta acción, para que, como ya mencioné anteriormente, podamos afirmar posteriormente que se ha cometido un delito. Bien, dicho esto, vamos a entrar ahora en el primer escalón de la teoría del delito posterior a la acción, que es justamente la tipicidad legal, y es de lo que hoy vamos a hablar. Bien, la palabra tipo es una traducción convencional de la palabra Tatbestand, si es que la pronunciación en alemán está bien, aunque la traducción literal es supuesto de hecho, o sea, la traducción literal de este término alemán es supuesto de hecho y no es en verdad tipo. En realidad, al traducirlo de esta manera, se pierde un poco el sentido literal de lo que es la palabra o el concepto en alemán, el sentido real que esta palabra tenía, por el hecho de que ese concepto diferenciaba dos momentos. Dentro de esa supuestosidad de hecho, se daba un momento fáctico, que lógicamente pertenece al mundo, un concepto más bien fenoménico. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay un tipo asesinado, una persona asesinada, bueno, ese es el supuesto de hecho fáctico. Pero por el otro lado teníamos el momento legal, el supuesto de hecho legal, y en este caso, por ejemplo, vamos a ver si esta persona que está muerta en la realidad, como cosa física, pertenece, por ejemplo, al tipo legal del artículo 79, que es el homicidio simple, o al homicidio agravado del artículo 80. Bien, a ver si ahí pasamos. Ahí está. Los tipos penales son fórmulas con las que el legislador señala un pragma conflictivo. Esta es la definición que podemos dar sintéticamente de lo que es la tipicidad o el tipo penal. ¿Qué es un pragma conflictivo? Bueno, es básicamente una conducta seguida de un resultado. Básicamente es eso. Entendamos que pragma conflictivo hace referencia a conducta más resultado. Pero es un resultado que le interesa al tipo legal, a la fórmula legal que el legislador plasmó en un artículo del Código Penal. En el ejemplo que estábamos viendo recién, en el artículo 79, el resultado va a ser la muerte de una persona. Entonces, ese va a ser el resultado y con eso se va a configurar lo que es el pragma conflictivo. Entonces, con esto claramente vemos que estamos ante un derecho penal de acto, es decir, un derecho penal que va a fijarse en esas acciones típicas que el legislador prevé. Lo que debemos preguntarnos en principio es ¿para qué sirve el tipo penal? O sea, ¿cuál es la finalidad del tipo penal? Ahí voy a explicar todas estas flechas que salen para todos lados. Bueno, se puede entender básicamente que en el estrato de la tipicidad, que como dijimos es el escalón que le sigue a la acción, se va a dar un conflicto entre poder punitivo y derecho penal. Para el poder punitivo, la tipicidad va a actuar como un instrumento habilitante de su ejercicio. Es decir, la tipicidad va a intentar justificar o viene a justificar la aplicación del poder punitivo, mientras que para el derecho penal va a servir como un marco de limitación a ese poder punitivo. Ahí voy a explicar lo que acabo de decir. Decimos que la tipicidad cumple dos funciones. Habilita poder punitivo, pero a su vez es lo que nos sirve también para contener el ejercicio del propio poder punitivo. Es muy necesario, para que ustedes entiendan esto, tener en cuenta la diferencia de conceptos existentes entre derecho penal, poder punitivo y ley penal. Además del sistema penal también, son 4 conceptos que nosotros podemos diferenciar. Porque cada uno de estos conceptos tiene una definición distinta y es importante que lo sepamos diferenciar. Básicamente, poder punitivo es aquel que se ejerce al amparo del derecho penal. El poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, lo ejercen las policías, por ejemplo.
Y este poder punitivo ejercido por las policías puede ser manifiesto, si es que está habilitado por el derecho penal, o puede ser latente en caso de que no esté habilitado por las leyes penales. Pero en definitiva, y para que esto quede claro, poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación, como sí sucede en el derecho civil, ni que contiene un proceso lesivo en curso inminente, como sucede, por ejemplo, en el ámbito administrativo. Una vez que queda claro el concepto y la definición de poder punitivo, debemos pasar al concepto de derecho penal. Derecho penal, ¿qué es? Bueno, va a ser el saber que tienen los juristas y los operadores a disposición, y que nosotros entendemos que debe ser utilizado para limitar lo máximo posible la irracionalidad del poder punitivo. Entonces, volviendo a nuestro escalón de la teoría del delito, a nuestro estrato, al que estamos viendo hoy, decimos que sin tipo penal el poder punitivo se va a aplicar a discreción. ¿Por qué? Porque, como dijimos, si bien lo justifica, también lo limita. Entonces, es necesario el tipo penal para que el poder punitivo no sea ejercido a discreción. Cuando se elimina el tipo penal, piensen, por ejemplo, en el nacionalsocialismo, en el nazismo, básicamente el juez procedía por analogía. Es decir, el juez fabricaba el tipo penal haciendo analogía con otro tipo penal. Se convierte así en un derecho penal de autor, distinto a lo que dijimos que debería ser el derecho penal, que es un derecho penal de acto, y en constante búsqueda de enemigos, digamos. Entonces el juez termina convirtiéndose en policía, en un personal ejecutivo, y se elimina toda posibilidad de contención de ese poder punitivo. Por eso es tan importante el tipo penal, con las características propias que ahora vamos a ir viendo y con las estructuras básicas de cada tipo penal. Para que quede claro el cuadro, y ya que lo estoy mirando, digamos que nosotros cuando tenemos un tipo penal, por ejemplo el 79, vamos a volver al mismo ejemplo porque quizás es el más común y el primero que vemos, por lo general. Nosotros, al tener el tipo de homicidio, bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Habilitamos a que las agencias ejecutivas apliquen poder punitivo sobre aquella persona que llevó a cabo un homicidio. Pero por el otro lado, con ese tipo penal le va a brindar herramientas al derecho penal, que en este caso va a ser interpretado por el juez, para que limite el poder punitivo y para que no lo utilice indiscriminadamente y más allá de lo que el tipo penal específicamente nos prevé. Pero antes de finalizar con esta rápida introducción a la tipicidad y volviendo sobre la contención que debe existir del poder punitivo, solo me gustaría aclarar que esta contención se va a dar mediante la limitación valorativa del campo de lo prohibido. ¿Por qué limitación valorativa? Bueno, porque esta es una interpretación jurídica que se hace del tipo para el caso en concreto. La interpretación de los tipos hay que estar actualizándola constantemente. No es que queda fija en una cierta época y para siempre. Digamos, hay circunstancias tecnológicas, por ejemplo, que van mudando con el tiempo y van lógicamente evolucionando, pero también hay circunstancias de carácter normativo que van mudando con el tiempo y la misma fórmula legal puede tener uno u otro alcance prohibitivo según las circunstancias. Aclaro que el mate no puede faltar. Bueno, recuerden siempre que para el poder punitivo que vimos anteriormente, este derecho de acto se convierte en un derecho de autor, es lo que yo les estaba comentando recién, ¿esto por qué? Por su fuerte característica selectiva. Es decir, el poder punitivo es selectivo y por eso el tipo penal le tiene que brindar herramientas al derecho penal para que limite ese poder punitivo. Pero bueno, no es necesario que nos metamos tanto en esto. Cualquier duda que haya, obviamente estoy a disposición para que me escriban por cualquier medio y poder brindar material o poder seguir debatiendo sobre el tema. Bien, ahí está la otra diapositiva. Teniendo en cuenta el concepto de pragma conflictivo que vimos, conducta más resultado, ¿recuerden eso? Porque quizás el concepto de pragma conflictivo parece difícil, pero no es otra cosa que conducta más resultado. Es necesario saber que para señalar este pragma, el legislador puede utilizar varias técnicas. Una es señalarlo en razón de que el resultado se produce por la voluntad del sujeto dirigida a la producción de ese resultado. En ese caso,
nos vamos a referir a los tipos dolosos. En un ratito vamos a ver más detalladamente lo que son los tipos activos dolosos, y sobre todo porque es el pilar fundamental y con el que después vamos a poder entender los demás. Pero no nos quedemos con el tipo activo doloso, sino que también se puede prohibir sin tomar en cuenta el fin del sujeto, el fin del agente, y si no, se puede prohibir poniendo el foco en el modo de la selección de los medios para alcanzar un fin. ¿Qué es esto? El sujeto elige, ¿cómo explicarlo? Y lleva a cabo de un modo defectuoso respecto de un parámetro que se marca. Ese parámetro que se marca es el deber de cuidado. Entonces, los medios que elige la persona son defectuosos porque violan ese deber de cuidado. Y esos serían los tipos culposos. Pero vamos a imaginarnos un ejemplo concreto. Lo que se me prohíbe no es manejar, sino que yo lo haga violando las normas de tránsito. Eso es lo que me prohíbe el tipo culposo. Es decir, el tipo culposo no me prohíbe el fin de manejar, sino que me prohíbe los medios con los que yo llego a ese fin. Bien. Como dije, se me prohíbe manejar, pero si yo atropello a una persona a causa del exceso de velocidad, bueno, en este caso sí estaremos ante un tipo culposo, y sí la norma me debe prohibir esos medios que yo utilizo. Pero existe por último, y acá lo ven también en la diapositiva, otra técnica que también puede adoptar el legislador, y que no es ya la de seleccionar la conducta prohibida, sino que individualiza la conducta debida. Entonces, me va a decir que todo lo que yo haga diferente de esta conducta, en determinada circunstancia, será delito. Por ejemplo, si encontramos una persona herida, amenazada de un peligro cualquiera, debemos prestarle asistencia. Eso es lo que me va a indicar el tipo omisivo. De no hacerlo, si yo no presto asistencia, si yo no presto el auxilio, estaremos en presencia de un delito. Después lo vamos a ver, pero lógicamente tiene que haber alguna posibilidad real y física de que yo pueda prestarle el auxilio, ¿no? Estos son los tipos llamados omisivos. Entonces tenemos los dolosos, los culposos y los omisivos, que en verdad se diferencian de gran manera por los tipos de enunciados que utiliza el legislador. Bien, a ver. Bueno, ahí vemos la estructura del tipo activo doloso, pero que también la vamos a utilizar tanto para los tipos activos culposos como para los tipos omisivos, ya sea dolosos o culposos. Entonces, es necesario que nos familiaricemos un poco con este cuadro, y que ahora viéndolo un poco más detalladamente se va a entender. Prometo que se va a entender. Bien, a la hora de analizar el tipo, entre estas distintas técnicas legislativas de prohibición de las que hablamos, que en definitiva se traducen en distintas estructuras típicas, ya sea doloso, culposo, activo, omisivo, normalmente el análisis de los caracteres básicos del tipo se comienza por la estructura de los delitos activos dolosos. Piensen, si no, en los delitos que a ustedes se les venga a la cabeza, o con los que tengan más contacto, si es que trabajan en el ámbito de la justicia o donde fuera, pero que esté relacionado con el derecho penal, y verán que son delitos, la gran mayoría son delitos activos dolosos: el homicidio, el robo, la violación, el hurto, todo lo que son los delitos contra la propiedad. Entonces, por eso es que comenzamos con el tipo activo doloso, al margen de que también son los más sencillos quizás para explicar, o con los que después se nos va a facilitar aprender todos los demás. Bien. Entonces, vamos a ver si tengo la próxima. Sí, bueno, vamos a ver los elementos que lo componen, ya que es la próxima diapositiva. El tipo doloso, en principio, tiene requerimientos de aspecto objetivo y de aspecto subjetivo. Recordemos que estamos ante una conducta que produce un resultado, eso en primer lugar. Pero lo característico del tipo doloso es que el resultado tiene que estar abarcado por el querer de la conducta.
Y esto es lo que vamos a ver acá en el aspecto subjetivo cuando vemos dolo. Así podemos distinguir dos aspectos. Bien, la mutación del mundo en el aspecto objetivo, que sucede, como habíamos dicho, de manera mundana, que es la parte fáctica, que sucede en la realidad y en un espacio físico. Y por otro lado, el aspecto subjetivo, que es la intencionalidad del sujeto, de querer justamente ese resultado. Tipo objetivo, tipo subjetivo. Se suele comenzar el análisis dentro de lo que es tipo objetivo, tipo subjetivo, por el tipo objetivo, porque si yo no tengo un pragma, y si yo no tengo un pragma conflictivo, si yo no tengo la conducta más el resultado, ¿para qué voy a ver cuál es la voluntad del sujeto? Entonces, primero tengo que verificar que hubo una situación típica, que hubo un resultado relevante para el derecho penal, y luego vamos a ver si la intención del sujeto era realmente llegar a ese fin o no. Entonces, después vamos a analizar el tipo subjetivo. De acá me surgen dos preguntas, entonces. ¿Hay pragma? Bueno, eso nos lo va a responder el tipo objetivo sistemático. La segunda pregunta es, ese pragma que yo ya verifiqué en el tipo objetivo sistemático, ¿es conflictivo? Bueno, ahí vamos a pasar al tipo conglobante. Y esto ahora lo vamos a ver. Pero volvamos sobre esto para intentar mostrarlo un poco más gráficamente, ya que entendiendo que esta estructura dolosa, como dije, se nos va a hacer más fácil para después entender las estructuras culposas y las estructuras omisivas. Bien, ahora sí. El tipo objetivo sistemático requiere una cantidad de elementos. En primer lugar, la exteriorización de la conducta. Que haya un resultado, es decir, que haya una mutación del mundo, como dije, y que entre esa conducta y el resultado tiene que haber sí o sí un nexo causal. Tiene que ser un nexo físico, que lógicamente el nexo causal es un proceso ciego que viene desde el infinito y va hacia el infinito. Entonces, para establecer el nexo causal debemos concentrarnos en una regla que es la regla de la conditio sine qua non. Es la regla de la supresión hipotética. ¿Qué significa esta regla? Bueno, en definitiva, justamente es esto, es suprimir hipotéticamente una conducta para ver si de esa manera desaparece o no el resultado. De nuevo, si yo suprimo imaginariamente un hecho y con eso me desaparece el resultado, es que hay causalidad física. Pero ese nexo causal no basta para que yo le impute como propia la conducta al sujeto, sino que debo tener la posibilidad de imputársela como propia. Y esto es algo que después vamos a ver y es básicamente la imputación objetiva. No me quiero detener mucho en todos los conceptos porque cada uno de estos conceptos, el nexo causal, la imputación objetiva, conllevan una discusión muy grande y podríamos pasar varias clases hablando únicamente de eso. Pero por lo tanto, el nexo causal es un requisito más de los que aparecen en el tipo objetivo sistemático. Recuerden esto, la conditio sine qua non, para decirlo de manera fácil, es imaginar si la conducta que lleva a cabo el sujeto no se hubiese llevado a cabo. Bueno, si el resultado desaparece, evidentemente hay nexo causal. Evidentemente esa conducta en algo intervino para que el resultado se cometa. Pero bien, como recién decía, no hay pragma si el resultado no se le puede imputar como propio al sujeto activo. No hay pragma entonces si yo no tengo un autor o un cómplice. No basta con la mera causación, con el mero nexo causal, porque lógicamente eso, como yo dije que era un proceso ciego, nos llevaría hacia el infinito, nos llevaría hacia soluciones totalmente irracionales. Eso significaría, por ejemplo, en un caso de violación, siguiendo el ejemplo de Binding, imputar al carpintero que fabricó la cama donde se produce la violación. Por esto es que el criterio imputativo debe ser otro, debe intervenir en ese nexo causal que viene y va hacia el infinito, y que produzca resultados un poco más razonables que el nexo causal. ¿Y cuándo existe un autor? Bueno, existe un autor cuando existe dominio del hecho, cuando exista entonces una posibilidad real de dominar el hecho. Significa básicamente tener el señorío del hecho, es decir, tener el sí y el cómo.
Es decir, que la conducta realizada para el sujeto era dominable en ese momento. En estos casos, en teoría del delito, siempre vemos el ejemplo del sobrino de aquel tío rico, tío millonario, y que por lo tanto el sobrino quiere heredar. Entonces, ante una tormenta, lo manda al campo para ver si un rayo lo parte, y evidentemente el rayo lo parte, y el sobrino se queda con la fortuna. Bueno, no podríamos imputarle la muerte del tío a ese sobrino, sería bastante irracional y sería ampliar exponencialmente el poder punitivo. Entonces, para eso se crea la imputación objetiva y los criterios de imputación. Entonces, recordemos que no nos quedamos solo con el nexo causal, sino que luego vamos a tener a la imputación objetiva, que va a ser como un correctivo o un complementario de este nexo causal, y que nos va a permitir imputarle la conducta al sujeto. Bien, a ver si ahí pasó, sí. Perfecto. Ahí pasamos a la conglobante, al tipo objetivo conglobante. Entonces ya vimos tipo objetivo sistemático, ahora debemos ver el tipo objetivo conglobante. Dijimos, en el tipo objetivo sistemático verificamos que hay un pragma, verificamos que hay un nexo causal, que hay un sujeto activo, que hay un resultado, sobre todo. En el tipo conglobante lo que vamos a ver es si esa acción, si ese resultado, si ese nexo causal, si ese pragma, en definitiva, ha producido lesividad y por lo tanto es conflictivo. Bien, entonces, respondimos a la primera pregunta. Sí, existe un pragma. ¿Y por qué necesitamos el tipo conglobante? Bueno, porque necesitamos considerar al tipo legal conglobado en la totalidad del ordenamiento jurídico, del ordenamiento normativo. Porque ese orden normativo es el que me va a decir si hay lesividad o no. Es lo que yo les comentaba. En el tipo conglobante vamos a ver si hay lesividad o no. Y a partir de esta lesividad, como mencioné, ver si hay un conflicto o no hay un conflicto. Esto que menciono básicamente es el llamado principio de ofensidad. No estamos descubriendo nada y surge claramente del artículo 19 de la Constitución Nacional. Siempre que, como ustedes saben, nos va a decir que toda aquella conducta, en este caso que todo pragma que nosotros estudiemos y que hayamos visto en el aspecto sistemático, que no ofendan al orden ni a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, van a estar exentos de la autoridad de los magistrados. La Constitución dice que van a estar solo reservadas a Dios y exento de la autoridad de los magistrados. Bien, ¿qué es lesionar un bien jurídico? Bueno, es bastante amplio. Primero deberíamos ponernos de acuerdo y definir qué es un bien jurídico, cosa bastante difícil ponerse de acuerdo en qué es un bien jurídico. Nosotros, o por lo menos nuestra postura, cree que afectar un bien jurídico es básicamente o supone interrumpir la relación de disponibilidad que yo tengo con el bien jurídico. Es decir, el derecho penal no me va a crear el bien jurídico, sino que lo que va a hacer es sancionar a aquella persona que interfiera en la relación de disponibilidad que yo tenga con el bien jurídico. Es decir, la relación de disponibilidad que yo tenga para con la vida, para con la propiedad, para con el Estado o para con el bien jurídico que a ustedes se les venga a la cabeza. Bien, la lesión al bien jurídico debe tener cierta importancia. Hay afectaciones que son irrelevantes, hay afectaciones que son insignificantes, y por ende no se puede hablar de afectación al bien jurídico que merezca la entrada del derecho penal. Digo, si la afectación es insignificante, es irrelevante, el derecho penal no tiene nada que hacer ahí. Y eso es el principio de bagatela o el principio de insignificancia que vemos ahí como causa de ausencia de lesividad. Es decir, vamos a estar ante una clara atipicidad legal dolosa. Imaginen ustedes una persona que entra a un supermercado, a un hipermercado, un mayorista, y se hurta un turrón, unos chicles. Sería irrelevante que el derecho penal intervenga en ese accionar. No es que está justificado, sino que básicamente
poner en funcionamiento el sistema penal, con todo lo que eso conlleva, por una afectación tan insignificante, bueno, me parece que merece al menos una discusión. Bien, como vimos, nos encontramos dentro de un orden normativo conglobado, y ahí vamos con lo que le sigue, y es ahí donde encuentro normas que me ordenan hacer lo que el tipo me prohíbe hacer. Bueno, complicado. Pero estos son los conocidos deberes jurídicos, que no son causas de justificación, debemos diferenciarlo de las causas de justificación. Esto es algo que se ha discutido demasiado y hay algunas buenas posiciones en cuanto al caso Chocobar que sucedió hace poco. Diferenciar lo que es el deber jurídico, lo que son las causas de justificación y tener en cuenta qué es cada uno. Bueno, básicamente es un recorte a la norma prohibitiva. Las normas se reconocen entre ellas y se limitan. Por ejemplo, soy un soldado, me encuentro en una guerra, tengo que matar. Bueno, cuando hay un deber jurídico, la conducta no puede ser típica. La conducta de matar, en ese caso, cuando existe un deber para el soldado de matar, no puede ser típica. La norma que me impone el deber jurídico se dice que está recortando la norma que prohíbe la conducta de la que se desprende el tipo. Esto es bastante sencillo, pero hay situaciones en las que puede generar alguna polémica, como las que comenté de Chocobar. Pero bien, en ese orden normativo, además, encuentro normas que no imponen un deber, pero que fomentan la realización de una conducta. Y esto sucede básicamente con la actividad deportiva. Se fomenta la actividad, y el boxeo, por ejemplo, es uno de estos ejemplos. Es decir, el derecho, a través de sus reglamentos, a través de determinadas regulaciones, permite que se lleve a cabo la actividad deportiva del boxeo. Entonces nosotros no podríamos decir que son típicas las lesiones leves que puede llegar a sufrir un boxeador posterior a una pelea. Bien. Y también le podemos prestar atención a aquellas conductas que tienen del otro lado el consentimiento del titular del bien jurídico. Por ejemplo, las lesiones que produce un tatuador al realizar un tatuaje o una perforación, si me quiero hacer un arito o un piercing o lo que fuere. Son acciones que tienen el consentimiento de la otra parte y por ello también son atípicas. No podría ir a reprocharle al tatuador las lesiones cuando estas fueron generadas con consentimiento de la víctima y con una finalidad lícita de la víctima. Entonces, son acciones en principio típicas de lesión, pero que, gracias al consentimiento de la víctima, devienen en atípicas. Bien. Hasta ahora hemos visto lo que es el tipo objetivo sistemático, verificando así la existencia del pragma, y hemos visto también el aspecto objetivo conglobante, verificando que ese pragma sea conflictivo. Pero dijimos que a los fines didácticos o pedagógicos íbamos a comenzar viendo el tipo activo doloso en su conjunto, completo. Y es por eso que dejamos la parte objetiva, ya vimos la parte objetiva, y pasamos al aspecto subjetivo. Bien, el aspecto subjetivo del tipo activo doloso es bastante amplio. También tiene algunas cuestiones que son bastante discutibles, también tiene algunas cuestiones que son bastante polémicas y que se podrían analizar en profundidad, sobre todo los temas de dolo eventual, que también los vamos a diferenciar un poco de lo que es la culpa con representación. Pero básicamente tenemos que saber que en el tipo activo doloso, dentro del aspecto subjetivo, vamos a encontrar el dolo. ¿Qué es el dolo? Bueno, el dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada, obviamente, por los conocimientos de los elementos del tipo sistemático. Es decir, yo tengo que conocer los elementos del tipo sistemático para con eso yo querer el resultado. Nosotros entendemos al dolo como conocimiento y como voluntad. Acá también hay mucho debate acerca de esto y hay muchas posturas nuevas también que proponen otras cosas. Pero nosotros entendemos que para que en el aspecto subjetivo haya dolo, haya existencia de dolo, debe haber conocimiento de la persona y debe haber voluntad. Es querer y conocer. Pero, y para hacerlo lo más breve posible, encontramos que se suele hablar de dolo directo, ya sea de primero o segundo grado, como vemos en la diapositiva,
y de dolo eventual. Bien, esta es una diferenciación bastante importante y que amerita, como dije, una profundización mucho mayor de las que yo les puedo comentar hoy, pero también súper a disposición si tienen alguna duda, si les interesa el tema, para recomendar material o para que podamos hablar de lo que sea. Pero como para introducir a todo aquel que quizás todavía no los ha leído, básicamente el dolo directo es cuando se quiere directamente el resultado o cuando se realiza una conducta que inevitablemente provocará el resultado. Vamos a dar ejemplos. El dolo directo de primer grado es el dolo directo de aquel que agarra un arma, tiene la intención de matar a otro sujeto, se acerca y le pega 5 tiros en el pecho. Eso básicamente es el dolo directo. Es la voluntad realizadora del tipo. Yo quiero ir a matarlo, yo lo mato. Ese es el dolo directo de primer grado. Pero además encontramos el dolo directo de segundo grado. ¿Qué es el dolo directo de segundo grado? Bueno, también se lo llama el dolo de consecuencias necesarias. Yo quiero matar a una persona, esa persona se va a tomar un avión, yo lo que hago es pongo una bomba en ese avión para que esa persona muera. Bueno, el medio que yo utilicé para matar a esa persona necesariamente va a tener consecuencias y esas consecuencias va a hacer que todos los demás también mueran. Dogmáticamente hablando, vamos a decir que para con la persona que yo quería matar va a haber dolo de primer grado, y para los demás integrantes del avión, quienes estaban viajando en ese avión, va a haber dolo directo también, pero de segundo grado. Es una división bastante teórica, que en la práctica no va a variar, porque, digamos, al autor se lo va a penar con dolo, digamos. No es que en la sentencia va a aparecer la diferenciación entre dolo de primer grado y dolo de segundo grado. Una vez que vemos este dolo directo, ya sea el de primero o el de segundo grado, pasamos al dolo eventual. Bien, el dolo eventual, por el contrario, es cuando el sujeto se representa la posibilidad de producción del resultado, pero aún así sigue con su actuar. Entonces, se representa la producción del resultado, pero aún así sigue actuando. Piensen acá en aquel que dice, bueno, voy a pasar los próximos 5 o 10 semáforos en rojo, o quien apuesta con sus amigos una picada en una carrera ilegal, digamos, en automóvil, en una calle muy transitada. Bueno, el dolo eventual ha sido muy problemático en cuanto a su diferenciación con la culpa con representación, eso es lo que yo les comentaba. En los dos supuestos, ya sea el dolo eventual y en la culpa con representación, el sujeto se representa la producción del resultado. Es decir, el sujeto es consciente, que ese es el otro término que se utiliza para la representación, de que ese resultado puede suceder, pero aún así sigue adelante. Entonces, eso sucede en el dolo eventual. En la culpa, con representación, se lo representa, es consciente de que ese resultado puede suceder, pero aún así él cree que con sus capacidades va a poder evitarlo. Entonces, la respuesta ante esa representación va a ser distinta. En el dolo eventual va a ser la postura de decir, bueno, si pasa, pasa. Yo voy a pasar los próximos 5 semáforos en rojo y si pasa, pasa. Por el contrario, en la culpa con representación, el sujeto se representa el resultado de que si pasa los 5 semáforos en rojo, puede atropellar a algún peatón o puede chocar o colisionar contra algún otro tipo de vehículos, pero el sujeto dice, bueno, lo voy a poder evitar, es decir, no asume el resultado. Entonces, en el aspecto subjetivo del tipo doloso es muy importante y, como les comenté, debe ser analizado con mucho mayor detenimiento del que yo puedo dar en este momento. Bien, con esto cerramos lo que es el tipo activo doloso. Brevemente. Ahora pasamos a lo que es el tipo culposo. El tipo culposo tiene características diferentes al tipo activo doloso. Acá la gran característica que vamos a ver en el tipo activo culposo es que el sujeto activo no persigue el fin típico. Nosotros dijimos que la característica principal del tipo doloso en su aspecto subjetivo era que el sujeto quería el resultado. Bueno, acá no. Acá el sujeto no persigue el fin. Entonces, vamos a analizar qué es lo que se pena, porque si el sujeto en definitiva no quería el fin, bueno, ¿qué es lo que se pena? Bien, la norma culposa
como también lo dije al principio, en las diversas enunciaciones o las diversas formas de llevar a cabo la norma que prevé el legislador, no prohíbe en razón del fin, sino que prohíbe que la selección de los medios para alcanzar el fin viola el deber de cuidado, que ahora vamos a ver lo que es. Hay que aclarar que sin dudas todas las acciones que tipifican los tipos dolosos que desarrollamos recién son concebibles en la comisión por negligencia. Cuando digo negligencia lo estoy tomando como sinónimo de la culpa. Pero sin embargo, solo algunas son tipificadas. No todas las conductas que violan el deber de cuidado están tipificadas en el código. Es por eso que no vamos a encontrar, por ejemplo, en nuestro código un robo culposo, un hurto culposo, una violación culposa, y así podríamos continuar. Es decir, ustedes piensen en todos aquellos tipos activos dolosos y fíjense si también el código prevé su tipificación como culposo. Entonces decimos que el legislador elige específicamente cuáles son los delitos que van a poder ser cometidos bajo una modalidad culposa. Y esta es la característica que vemos al principio, que es la de números clausus. Es decir, los tipos culposos son números cerrados. Hay una determinada cantidad de tipos culposos que el legislador prevé y de ella no nos podemos mover. No es que nosotros todos los tipos dolosos los podemos convertir automáticamente en culposos, así como una cláusula de equivalencia para los tipos omisivos en otras legislaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que la conducta culposa, al igual que la conducta dolosa, es una conducta final. Nosotros veíamos en las características de los tipos activos dolosos, me parece que me olvidé de decirlo, que es una conducta final porque persigue una finalidad. Bueno, en los tipos culposos también persigue una finalidad. Muchas veces se dice que en los tipos culposos la conducta realizada no perseguía esta finalidad, a diferencia de los tipos dolosos, pero esto no es tan así. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente para que yo tenga un tipo culposo, debe existir una violación al deber de cuidado, como dijimos. Pero para saber qué es el deber de cuidado, o para saber qué deber de cuidado se violó, debo saber qué finalidad perseguía la conducta que yo estaba llevando adelante, porque hay un deber de cuidado para cada actividad. No es que hay un deber de cuidado universal para todas las actividades, sino que para cada actividad yo voy a tener mi propio deber de cuidado y es lo que yo no voy a, es un estándar que yo no voy a poder superar. Hay discusiones acerca de cómo tiene que ser ese estándar, cómo tiene que ser esa violación del deber de cuidado, pero en eso no nos vamos a meter. Mira, para volcarlo a un ejemplo, podemos pensar en aquella persona que se encuentra manejando un auto, volvamos al ejemplo de hoy. Entonces, conociendo que la finalidad del sujeto era conducir un vehículo, sabemos también que este conductor debe cumplir con cierto deber de cuidado que mandan las normas de tránsito. Acá vamos a ver claramente que lo que está prohibido no es conducir el auto, como les decía anteriormente, sino violar las normas de tránsito y por lo tanto violar el deber de cuidado. Todo tipo culposo es un tipo abierto, como vemos en otra de las características. ¿Por qué? Porque lógicamente llama a otra norma a que lo venga a cerrar. Es decir, en el ejemplo que acabamos de dar, es un tipo abierto y las normas de tránsito nos vienen a cerrar el tipo, nos vienen a decir, bueno, cuál era el deber de cuidado que la persona tendría que haber tenido en cuenta para no colisionar o no, para no atropellar a la víctima. Entonces, en cada caso va a haber que averiguar qué actividad estaba desarrollando el sujeto y en cada supuesto ver cuál es la norma de cuidado. Es por eso que el tipo culposo impone un avance, y esto, para que quede claro, impone un avance en dos momentos para cerrar este juicio de tipicidad que llevamos adelante. El primer paso, en primer paso se averigua cuál es el deber de cuidado, teniendo en cuenta la acción realizada, como dijimos, y en el segundo paso se averigua si la acción que se llevó a cabo viola ese deber de cuidado. Eso sería como el resumen de la violación de cuidado y los dos momentos en los que hay que verificarla. Por otro lado, no vamos a encontrar una definición de culpa en la parte general del código, no es que hay algún artículo del Código Penal que a nosotros nos dice culpa es X cosa, sino que
debemos ir a buscarla a la parte especial del código, y en especial podemos ir al artículo 84, siguiendo el ejemplo que veníamos dando del homicidio. Bueno, el 84 es el homicidio culposo, y ahí se enuncia como forma culposa la imprudencia, la negligencia y la impericia, aunque todas pueden reconducirse a las primeras dos, digamos, a la imprudencia y a la negligencia, por lo que se las puede utilizar como sinónimos, es decir, culpa, imprudencia y negligencia la podemos utilizar como sinónimos. Bien, ahí vemos la misma estructura que habíamos visto para los tipos activos dolosos. Bueno, la vemos para los tipos activos culposos. Vemos el aspecto objetivo, vemos el aspecto subjetivo. En el aspecto objetivo sistemático conglobante, y en el aspecto subjetivo, en vez de tener el dolo, lo que vamos a tener es la culpa. Bien, en estos tipos, en los tipos culposos, el tipo objetivo sistemático es bastante más reducido que el tipo objetivo, que el tipo activo doloso, perdón. Como ya vimos, debe existir una violación al deber de cuidado. Este es, y lo repito mucho porque es lo principal en el tipo culposo para no confundirlo con otras estructuras básicas. Pero me interesaría que además de eso sepan que lo importante en el tipo objetivo sistemático es que haya un resultado. ¿Y por qué? Bueno, porque en los tipos culposos el resultado es decisivo para distinguir un injusto administrativo de lo que es un delito culposo. Sin el resultado no hay pragma típico. Veamos, un ejemplo podría ser: yo tengo mi casa a mitad de cuadra, entonces yo doblo 99 veces, durante 99 días, doblo en contramano para cortar camino, para no pegar la vuelta de la manzana, sin que suceda nada. Lo que en todo caso sería una falta administrativa de tránsito, si es que quedamos grabados o justo nos cruzamos con algún agente de tránsito. Ahora bien, si en el día número 100, si a la vez número 100 que yo doblo en contramano para acortar camino y entrar en mi casa, por cuestiones del azar, porque los tipos culposos son azarosos, yo atropello a alguien que estaba cruzando correctamente por la senda peatonal o por la esquina, o choco un auto que circulaba de manera correcta y produzco lesiones o lo que produzca, ese injusto administrativo que se daba en las 99 oportunidades anteriores se va a transformar ahora en un delito culposo. ¿Se entiende la diferencia? Cualquier cosa vemos con las preguntas del final de la clase. Por eso se dice, por esto que yo comento, se dice que en la tipicidad culposa el resultado, si bien es un componente de azar, es decisivo. Pero además hay algo sumamente importante, y que es que si el legislador prescinde del resultado para tipificar un delito culposo, en este caso, se ampliaría enormemente el ámbito de la penalmente prohibido, porque lógicamente se abarcaría todas esas violaciones reglamentarias de las que hablábamos antes, es decir, prácticamente buena parte de lo que es el derecho administrativo pasaría a ser derecho penal, pasaría a configurar tipos penales y sobre todo tipos penales culposos. Pero bien, dicho esto, y ya sabiendo que en el aspecto sistemático del tipo culposo encontramos la violación del deber de cuidado y el resultado, al igual que la causalidad lógica que debe haber entre la conducta y el resultado, y esto igual que lo que sucede en el tipo doloso, pasamos al aspecto conglobante. Y es necesario... ahí estamos. No lo había puesto. Bien. Ahí vemos que los elementos que componen el tipo objetivo sistemático es la violación al deber de cuidado, está el resultado y está la causalidad. Esta causalidad que, como dijimos, es igual que en el tipo doloso. Bien, aspecto objetivo conglobante dentro de lo que es la tipicidad culposa. Es necesario pasar al tipo objetivo conglobante porque con la violación del deber de cuidado y la causalidad no se está en condiciones de afirmar directamente la tipicidad. Es decir, con que se cumpla lo que está en el aspecto objetivo sistemático, no estamos en condiciones de decir que se produjo efectivamente un tipo culposo. Resta averiguar para este caso si el resultado está determinado
por la violación normativa. O sea, si media una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado. Y esto es distinto a la causalidad. Acá hablamos de nexo de determinación. No estamos hablando de causalidad. Y para el nexo de determinación nosotros debemos llevar a cabo un doble juicio hipotético sobre la conducta. ¿Qué es este doble juicio hipotético? Bueno, por el momento basta con comentarles que debemos imaginar esa conducta del sujeto sin violar el deber de cuidado y verificar si se produce el resultado o no. Básicamente lo que nosotros veíamos en la conditio sine qua non. Si cumpliendo con el deber de cuidado el resultado desaparece, bueno, lógicamente podemos decir que hay un nexo de determinación, es decir, que mi conducta determinó ese resultado. Y esta creación hipotética es lo que debemos llevar a cabo cuando hablamos del juicio en concreto. Este es el juicio en concreto que nosotros vemos en las primeras flechas. Pensar en si la norma de cuidado que nosotros violamos tenía por fin la evitación del peligro de su resultado, va a ser el juicio en abstracto. Y esto con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Piensen, por ejemplo, en una persona que estaciona el auto en un lugar prohibido. Bueno, esta persona no va a poder ser imputado por las heridas o lesiones que sufra un motociclista o un ciclista que choca el auto. ¿Por qué? Porque sin duda existe una causalidad, es decir, si el auto no hubiese estado ahí, el sujeto que venía en la moto o en la bici no hubiese chocado y por lo tanto no hubiese sufrido lesiones. Hay una creación de un resultado, como dijimos, hay una creación de peligro, pero en este caso la norma de cuidado que se violó no tiene el fin de evitar choque entre motos y autos, sino que la norma de cuidado está puesta para facilitar el tránsito. Entonces, el juicio en abstracto es como un correctivo del juicio en concreto. Entonces, si bien en el juicio en concreto nosotros deducimos que sí existe determinación, en el juicio en abstracto decimos, bueno, hay nexo de determinación en concreto, pero la norma no perseguía esa finalidad. Entonces yo no le puedo imputar las lesiones a quien estacionó el auto y se bajó a tomar un café, porque después un ciclista chocó el auto y se lesionó. Bien, esto para el nexo de determinación me parece que ya basta. Aspecto subjetivo. El aspecto del subjetivo del tipo culposo. Es un tema que también precisa bastante profundización, porque la existencia del aspecto subjetivo en el tipo culposo es bastante discutida, no todos creen que en el tipo culposo hay un aspecto subjetivo, pero al margen de eso, sepan que el aspecto subjetivo en el tipo activo culposo podría darse únicamente en aquellos casos en donde exista culpa con representación y que esa culpa con representación de la que vimos hoy sea temeraria, es decir, que haya culpa consciente y temeraria. ¿Qué es la temeridad? Bueno, la temeridad objetivamente, es decir, hay dominabilidad, es decir, la persona tuvo dominio de lo que estaba haciendo. Y esto es importante para diferenciarlo con el dolo eventual, que es lo que vimos anteriormente. Bueno, este es un cuadro de diferencia que es bastante gráfico, pero al margen de eso me parece que no conviene que lo veamos, pero sí diferenciar quizás, o sirve para diferenciar lo que es la culpa con representación del dolo eventual, ya sea la culpa con representación sin temeridad, o la culpa sin representación con o sin temeridad, se diferencian bastante del dolo eventual. Pero bien, sigamos con lo que sigue. Bien, tipo omisivo. Tipo omisivo. Al igual que el tipo activo doloso, a ver si puse algo más. Bueno, no importa. Bien. Pensé que había puesto una diapositiva más. Entonces, hasta el momento, hemos visto los tipos activos, tanto dolosos como culposos. Pero también vimos que la diferenciación no solo se quedaba en eso, sino que también existe la diferenciación entre tipos activos y tipos omisivos. Lógicamente, la mayoría de los tipos del Código Penal son tipos activos dolosos, son tipos activos y en particular son tipos activos dolosos.
De nuevo, piensen en todos los delitos en que ustedes recuerden o con los que ustedes tengan contacto en las materias o en su ejercicio profesional y van a darse cuenta que es muy difícil encontrarse con casos de tipo omisivo. Los hay, sí los hay, claro que los hay, pero es mucho menor la cantidad con respecto a los tipos activos. Como adelanté al principio de la clase, la omisión es una técnica de prohibición distinta a la de los tipos activos. Es una técnica que va a prohibir dentro de una determinada circunstancia. ¿Por qué es esto? Bueno, porque todos los tipos omisivos son circunstanciados. Y esto es importante que lo retengan. Es decir, se va a prohibir la conducta diferente de aquella que se ordena en una determinada situación. Nosotros tenemos una determinada situación, bueno, lo que el código nos va a decir es, vos no podés hacer otra cosa que no sea esto. El tipo omisivo, entonces, al ser circunstanciado, me va a describir el escenario en el que se ordena la acción. No es que se ordena hacer tal o cual conducta, como dije recién, en cualquier momento, sino que esa conducta que se ordena hacer va a ser solamente en situaciones particulares. Para que quede claro entonces esto, la gran diferencia entre el tipo activo y el tipo omisivo es la forma de enunciar la norma. Mientras que en los tipos activos se deduce una norma prohibitiva, por ejemplo, está prohibido matar a alguien, o está prohibido apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, en los tipos omisivos el enunciado va a ser imperativo. No va a ser prohibitivo, sino que va a ser imperativo. Es decir, que siempre que nos encontremos en una de esas situaciones particulares de las que les comentaba, el código me va a exigir una determinada conducta. Dentro de los tipos omisivos, es fundamental que en primer lugar dividamos los tipos omisivos propios de los tipos omisivos impropios. Y ahí vemos nosotros en la diapositiva la diferenciación entre la omisión propia y la omisión impropia. Cuando hablamos de omisión propia, hablamos de aquella conducta típica que puede cometer cualquier persona. Es decir, el autor no necesita ninguna calificación en particular. Es básicamente, como vemos en la diapositiva, el auxilio del artículo 108 que dice: el que, encontrando perdido, desamparado o menor de 10 años una persona herida o inválida, amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Bien. Lo importante es esto, ¿no? Omitiere prestarle auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diera aviso inmediatamente a la autoridad. Como vemos claramente en el enunciado, el sujeto activo entonces puede ser cualquiera y no reviste ninguna calidad en particular, es decir, es un delito, es delicta comunia. El autor solo debe hallarse en una situación típica, debe encontrarse en una determinada circunstancia, sin importar la cualidad del autor, sin importar si el autor es A o B. Es decir, tiene que haber una situación típica, ese es el nombre, digamos, que le debemos poner. Tiene que haber una situación típica. Por el contrario, la omisión impropia sí tiene un autor calificado, como ahora vamos a ver en el artículo 106 del Código Penal, y que por eso se encuentra en una situación particular respecto del bien jurídico. Esto pasa porque la ley, debido a la mayor amplitud prohibitiva de esta formulación, ahora vamos a ver que es bastante amplia, limita el círculo de autores, lógicamente a quienes se hallan en una particular relación jurídica que se considera fuente de la obligación de actuar en la situación típica. ¿Qué es esto? Bueno, este autor nosotros debemos entenderlo básicamente en lo que se denomina como una posición de garante. ¿Y qué es posición de garante? Bueno, posición de garante es aquella posición en la que el sujeto activo tiene el deber de conservar o salvar el bien jurídico. Entonces, no es cualquier autor, como vimos en el artículo 108, para los delitos de omisión propia, y en estos casos es un autor que está en una cierta vinculación con el bien jurídico del otro sujeto. Bien, este es
la estructura de los tipos omisivos, al igual que los tipos activos dolosos y los tipos activos culposos. Vemos que en el aspecto subjetivo puede ser dolosa la omisión, puede ser culposa. Entonces estamos en condiciones de armar esta misma estructura que utilizamos para los tipos activos dolosos y para los culposos, y la podemos utilizar también para los tipos omisivos. Bien, en este sentido, dentro del aspecto objetivo también vamos a encontrar la división entre función sistemática y conglobante. En la sistemática vamos a encontrar, como vemos en la diapositiva, la situación típica, que en el caso del artículo 108 que vimos sería el encontrarse frente a alguien en peligro, la exteriorización de una conducta distinta a la debida. Si seguimos este ejemplo, sería la de observar una situación de indefensión o de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona, y así todo irse del lugar sin auxiliar a esa persona. Bien. Pero no menos importante que esto es que existe una posibilidad física, y esto sí se los recalqué hoy, que existe una posibilidad física de realizar la conducta debida. Y ahí también lo vemos en la diapositiva. Un ejemplo de esto bastante claro sería aquella situación en la que vemos a una persona ahogarse en el río o en el mar, pero nosotros no sabemos nadar. Supongamos que no sabemos nadar, entonces, pese a que yo tenga la intención de auxiliar a esa persona que se está ahogando, lógicamente no existe una posibilidad real y concreta de realizar la conducta debida. Por más que yo tenga la intención de hacerla, no existe una posibilidad real de que yo salve a esa persona. Probablemente, si yo no sé nadar e intento auxiliar a esta persona, la situación empeore y seamos dos los que estamos ahogándonos en el mar o en el río. Bien, lógicamente, como hemos visto en las demás estructuras típicas, también debe haber un nexo entre la conducta y el resultado, y en la omisión particularmente, esto lo va a dar el nexo de evitación. Para este caso en particular, lo que vamos a tener que hacer es imaginar la interposición de la conducta debida, a diferencia de lo que habíamos hecho en el tipo activo doloso y en el tipo activo culposo. Acá lo que tenemos que imaginar entonces, hipotéticamente, es la interposición de la conducta debida. Es decir, debemos pensar en la situación hipotética en la que el autor hubiese realizado la conducta que se mandaba. Si el resultado desaparece, entonces evidentemente existe nexo de evitación. Por lo tanto, esto nos lleva a decir que se hubiese evitado el resultado. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado y que la clase se haga, o que la charla se haga muy densa para ustedes, pero sí agregar una última cosa del tipo omisivo en general, y que me parece que es bastante fundamental en los tipos omisivos impropios en particular, que es la posición de garante. Dijimos que para los tipos propios el autor era indiferente, y mencionamos para eso el caso del artículo 108. Bueno, para los impropios podemos tomar como referencia, como estaba en la diapositiva, el artículo 106 del Código Penal, y este artículo nos va a decir que todo aquel que pusiera en peligro la vida o la salud del otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse, y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Como dije, algo fundamental en estos tipos es la posición de garante, que viene a ser la fuente de la obligación de actuar. Es decir, yo por encontrarme en una situación de actuar, yo por encontrarme en una posición de garante, yo tengo la obligación de actuar. Y si desmenuzamos este artículo, vamos a ver que la posición de garante puede ejercer, tiene varias fuentes, pero nosotros decimos que puede ejercer desde la ley, del contrato, o de la conducta anterior o precedente del propio sujeto. Básicamente, la posición de garantía con respecto a la otra persona va a emerger de la ley en casos como lo son los padres para con los hijos, o los empleados de las fuerzas de seguridad para con los bienes jurídicos de los terceros. Va a emerger del contrato en los establecimientos educativos. Piensen en la responsabilidad que puede llegar a tener una maestra, un director, con respecto a los estudiantes. Y finalmente, la conducta anterior o precedente, que hace referencia, por ejemplo, a una situación en la que un automovilista atropella a una persona, y por lo tanto esa conducta precedente le va a dar o lo va a poner en una situación de garantía para con aquella persona que ha lesionado y que ha atropellado. Bueno, es todo. No sé si
Mica, si hay alguna Acá estoy. pregunta, si Sí, habilitamos a preguntas, intenté hay darlo. algunas desde Facebook. Primero, Marcos, quería agradecerte por la clase. La verdad que fue súper claro. El PowerPoint está espectacular y esto te lo transmito porque por redes, por Facebook, que lo estamos transmitiendo en vivo, nos están agradeciendo por el PowerPoint porque es muy claro, esquematiza y va aclarando algunas dudas y nos piden a ver si es posible que lo pongas a disposición para que lo Obvio. podamos subir al Drive y que lo puedan usar a la hora de leer. Sí, obvio. Ahora si querés te lo mando por el medio que sea. Obvio. Dale. Y te comento algunas dudas que surgieron Dale. por Facebook. Nos mandan, ¿puede haber más de un error? Es decir, ¿una conducta típica puede tener varios errores? Rusita, Karina, Valeria, consulta. Bien. En lo que son los tipos activos dolosos, sí, hay errores. Hay errores y esos errores van a provocar, depende si sean errores vencibles o errores invencibles, van a provocar que la conducta devenga en atípica, es decir, le van a quitar la característica de típica a la conducta, si son invencibles, y en caso de ser vencibles, de existir una posibilidad de comisión culposa, esos tipos dolosos van a pasar a la tipicidad culposa. Pero sí, y hay varios errores. Hay errores en las personas, hay errores en los objetos. Los ejemplos más claros que se suelen dar son aquel de aquella persona que va a cazar y que con la intención justamente de disparar y de cazar un animal, le pega a una persona, bueno, por desviaciones causales, por errores involuntarios, lo mismo con aquel que intenta robar un cuadro pensando que es original y el cuadro resulta ser una réplica. Bueno, hay varios errores y eso estaría bueno para verlo en profundidad porque varía mucho dependiendo el error, ¿no? Pero lo Claro. importante es esto, digo, que la conducta muchas veces por esos errores que comenta la compañera, devienen atípicas, es decir, pierde la característica de típica esa conducta. Perfecto. Ahí se lo comentamos, le avisamos que lo estabas respondiendo. Maximiliano tiene una duda, Maximiliano Martínez. Dos dudas tiene. Para imputar objetivamente a un sujeto, ¿es necesario conocer el riesgo prohibido más que ese riesgo se materialice en el resultado? Esa es la primera y después pregunta, ¿podría explicar brevemente el tipo subjetivo distinto del dolo? Cualquier cosa, Bien. igual, Maximiliano, te habilito el micrófono si quieres hacerle un poco, ¿Querés apuntalar un habilitarle poco el la micrófono? pregunta. Obvio. Sí, ahí lo tenés habilitado, Maximiliano, por si querés apuntalar un poco la consulta. ¿El otro? No sé si nos escuchás. Ah, no tiene micrófono. Ok. Bueno, serían esas. Para imputar Perdón. objetivamente a un sujeto es necesario conocer el riesgo prohibido más que ese riesgo se materializa en el resultado. Mirá, para imputar la conducta al sujeto, a ver, la imputación objetiva, como dijimos, es algo que viene a recortar el nexo causal, Maximiliano. Es algo que nos viene, a ver, si nosotros entendemos que ese nexo causal viene desde el infinito y va hacia el infinito, como dimos el ejemplo de Binding, sobre todo del carpintero, perdón que se me está, aguardame un segundo que enchufó la compu. Un segundo. Sí, no hay problema. Ahí me la enchufan. Ahí está. Como ese nexo causal va a devenir irracional para imputar la conducta, porque nosotros, pensá en el ejemplo de Binding, en la del carpintero, que nosotros podríamos, a través del nexo causal, imputarle la conducta al carpintero que creó la cama donde se llevó a cabo la violación. Bueno, entonces la imputación objetiva lo que viene a hacer es acortar ese nexo causal, que si no estaríamos hasta el infinito. Entonces, esa imputación objetiva nosotros la entendemos como dominabilidad, pero no quiero decir que es la única teoría que nosotros tenemos. Por ejemplo, Jacobs habla de la teoría de los roles, Roxin habla de la teoría del aumento del riesgo. Entonces, la imputación objetiva
la función primordial de la imputación objetiva es poder imputarle X conducta y X resultado al sujeto como una obra propia, digamos, como que el sujeto imputarle que esa conducta y ese resultado ha sido llevado por él, y más allá de lo que suceda en el nexo causal, que obviamente tiene que haber nexo causal, pero recortándolo, digamos, con esta imputación objetiva. No sé cuál era la de los elementos subjetivos distintos del dolo. Por ejemplo, pueden ser sí. las ultrafinalidades, básicamente. Que el tipo te exija determinadas finalidades, además del dolo. Esa sería básicamente la respuesta de los elementos subjetivos distintos del dolo. Perfecto. Por redes, Maru Coleman hace otra consulta. ¿Activo doloso es igual decir comisivo? ¿Cómo, perdón? Pregunta, ¿activo doloso es igual decir comisivo? Exactamente. El tipo, a ver, la comisión puede ser por dolo o por culpa. Lo comisivo es igual a activo. Cuando nosotros vemos los tipos activos omisivos, nosotros vemos la diferencia, y a ver si acá estaba, ahí está, mira. Los tipos activos pueden ser dolosos o culposos, los tipos omisivos pueden ser dolosos o culposos. La comisión se dice que son los activos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de omisivos, nosotros muchas veces decimos comisión por omisión. Bueno, los tipos comisivos son los activos. Son sinónimos de activos y puede ser, obviamente, doloso también. Perfecto, Marcos. A ver, ahí me estoy fijando a ver si hay otra consulta. No, por redes no. Y ahí me voy a fijar por acá. Perdón el ruido del lavarropas, pero No, no me importa. quedó. No importa. No, Marcos, por ahora no habría más consultas. No sé si alguno por acá quiere hacer, podemos habilitar los micrófonos de Zoom, y si no, igualmente cualquier consulta que quede en el tintero, a medida que vayan accediendo a la lectura de los textos, nos ponemos a disposición para hacérsela llegar a Marcos en todo caso, y que podamos evacuar cualquier duda que vaya surgiendo. Sí, sin duda, Si sin no hay dudas. más dudas. Súper a disposición si me Marcos, quieren perdón. escribir. Que sin dudas a disposición por si tienen alguna consulta, si quieren profundizar en algún tema, ya sea para recomendar material o para debatir alguna cuestión, no hay problema en eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcos, por No hay la que. predisposición, por el tiempo, por haber hecho las filminas y por estar dando una mano enorme a cada estudiante de la comunidad educativa de la FACU, que nos cuesta mucho poder avanzar en la carrera en estos momentos donde hay muchas incertidumbres, donde en este momento estamos esperando particularmente que el decano resuelva cómo vamos a seguir con la cursada, y que también por eso pedimos el apoyo y la ayuda, digamos, y la solidaridad a muchos docentes que sabemos que sí siguen dando clases, que sabemos que tienen un compromiso enorme con la docencia, para que puedan brindar un poco de claridad a algunos conceptos y que sea más fácil abordar los textos a la hora de sentarnos a estudiar. Así que de parte de cada uno de los estudiantes te agradecemos por el tiempo y la predisposición, y el espacio está abierto para poder hacer cualquier otra actividad que tengan ganas o que tengan ganas de dar algún texto en particular o algún tema, el espacio está disponible. Gracias. Muchas gracias, Mica. Gracias a ustedes. Gracias.